Bueno, de nuevo estamos con todos ustedes en Almería Contigo y como siempre traemos la actualidad y nos preocupa que en Almería pues también se sepa todas estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy, como por ejemplo, ¿qué pasa en Almería? ¿Se está tratando bien la violencia de género? Hoy está con nosotros Francisca Serrano. Bienvenida, Francisca. Muy buenas tardes. Que es coordinadora del Instituto de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer. Paqui, yo estuve en una rueda de prensa donde la Junta de Andalucía y el Colegio de Farmacéuticos pues están intentando colaborar y sensibilizar a los almerienses, y nos gustaría mucho que tú nos contaras cómo ha sido ese arreglo o cómo ha llegado a esa iniciativa. Bueno, una iniciativa que al proponerla al Colegio de Farmacéuticos de Almería, pues no dudaron en ningún momento de colaborar con el Instituto Andaluz de la Mujer, puesto que el objetivo es la sensibilización y que esto en las farmacias almerienses sean el canal de transmisión para facilitarle a las mujeres y a aquellas personas que necesiten información sobre los servicios de acogimiento, sobre el teléfono de emergencia. Y pues así lo están haciendo. Las farmacias se convierten en el transporte del canal que transporta el mensaje desde el Instituto Andaluz de la Mujer a toda la ciudadanía. Tenemos que pensar que a la farmacia pues hay un alto porcentaje de mujeres. Según menciona aquí, 72% de mujeres entran en una farmacia. Sí, entonces pues entendemos que también que hay un espacio reservado en la farmacia, pueden recibir esa información en el caso de que la necesiten, pero también no nos podemos olvidar del resto. Si el 72% son mujeres, el resto son hombres que también pueden conocer a una hermana, a una prima, a una sobrina, a alguna vecina que esté sufriendo violencia de género, y sean ellos también quien puedan facilitar la información, porque es destacable que en el teléfono 900 se está registrando llamadas de hombres pidiendo información para facilitarle la manera de denunciar a mujeres que ellos conocen. Este teléfono, lo queremos decir, el 900-200-999, lo volvemos a repetir, 900-200-999, este es un teléfono para la información de la mujer, y para la persona que ya esté sufriendo una violencia de género, ¿no? El teléfono que normalmente siempre se pone es el 016, ¿no? Sí. Aquí. En el momento que se llama al 016, porque es un teléfono más fácil de recordar, aquí en Andalucía se hace una desconexión al 900. Pues nosotros lo conocemos desde los institutos provinciales como el teléfono 900, pero el 016 conecta directamente con el 900, y es el 900 esta línea de teléfono a través de la principal vía de ingreso de mujeres en casa de acogida. Que también de eso había hablado hoy, ¿verdad? Hoy sí. Habéis tenido una rueda de prensa y habéis hablado de esto. Cuéntanos un poquito. Bueno, esta mañana hemos presentado el balance del primer semestre del 2014 del Servicio Integral de Acogimiento para Víctimas de Violencia, que no se nos puede olvidar que es un servicio de acogimiento dirigido a mujeres que sufren violencia de género y a sus dependientes, a su hijo y a su hija menores de edad. En Almería ha habido un incremento notable de ingresos respecto al primer semestre del 2013, ha habido un aumento de 40 personas más. Hemos tenido en el 2014 hasta junio, hasta el 30 de junio, 43 mujeres y 57 menores. Yo creo que es un dato a reflexionar, porque no coinciden los datos que nos dicen que las denuncias están bajando en la provincia, de las denuncias de violencia de género. Entonces a mí sí me preocupa que tengamos más usuarias en servicio de acogimiento y que tengamos menos denuncias. ¿Por qué? Porque la denuncia, nunca me cansaré de decirlo, es el botón que activa el sistema de protección. Una mujer que sufre violencia de género, una mujer que huye de su casa porque tiene peligro de muerte, si no pone la denuncia, no la podremos salvar. La Administración no conocerá que está sufriendo violencia de género. Y yo creo que es importante la posibilidad que me crea la televisión, aquí contigo, esta tarde, para poder decirle a las mujeres que estén sufriendo violencia de género que la denuncia es fundamental. El miedo es una de las características principales de por qué una mujer no denuncia.
Llegan a pensar que si denuncian puede llegar a enterarse su pareja, pero se ha dicho muchísimas veces que esa llamada es anónima. Es totalmente anónima y ni siquiera se llega a identificar a la persona. Luego se deriva, ese 016 se deriva al 900 y ya hay un trato más personal, ¿no?, con la víctima. En el momento que una mujer llama al 016, sea un caso de urgencia, en ese momento le dan una directriz, no se le desvía la llamada, se da una directriz, si está usted sola, por ejemplo, recoja lo imprescindible, recoja el DNI, recoja la Seguridad Social, recoja a sus menores y salga de la casa. Diríjase al cuartel de la Guardia Civil o le dan otras indicaciones. En el caso de que sea una consulta, porque a través del 900, 016 se puede hacer una consulta, pues estoy sufriendo una situación de acoso, estoy sufriendo una situación de miedo, ahora mismo mi pareja no está en casa, pero temo a que vuelva porque pues, me ha agredido, me ha insultado, también se le dan directrices según la situación. Y en el caso de que se tenga que hacer un ingreso inmediato, se le dan las directrices y la persona encargada del teléfono, que están conectadas con la Junta de Andalucía, tramitan toda la documentación para facilitar ese ingreso. Entonces puede ir la Guardia Civil a recogerla, la llevan a la casa, al centro de emergencia. Yo creo que es un sistema que funciona muy bien. Aquí, si ahora mismo una persona que nos está escuchando, una mujer que nos está escuchando, ella sabe que tiene solo una opción, que es salir de su casa con sus hijos y perderse, porque sabe que donde vaya la va a buscar y le va a ir a agredirla, porque ya sabemos cómo estas personas actúan, que a veces no se quedan en una paliza, sino incluso matan a la víctima y luego se matan ellos de la obcecación que tienen, ¿no? ¿Le podemos transmitir a estas mujeres que nos están viendo que pueden tener la opción de que en el momento de ahora mismo llaman al teléfono y pueden ser acogidas en un sitio donde esta persona no pueda agredirlas? ¿O hay un protocolo, una lista de espera que le dicen, pues mire usted, por ahora no, tiene usted que esperar un mes, un dos? Es que mucha gente eso se lo pregunta. El teléfono funciona, el servicio de acogimiento funciona, y si ahora mismo hubiera alguna mujer que está viviendo las condiciones que tú acabas de describir, yo lo que le aconsejaría sería que denunciara en el cuartel más cercano, en el centro de salud, si es necesario acudir al médico más cercano, que se lo comunique a la policía local, y si no confía o no se atreve a dar este paso, llamando al teléfono 016, comentando la situación de urgencia en la que se encuentra, no hay lista de espera, le garantizo que a esta mujer se le facilita el acogimiento inmediato, donde él no sabrá, ni él ni la familia de ella, no sabe nadie, claro, dónde se encuentra. Ellos ya se encargarían de investigar. Dónde se encuentra. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hacemos un servicio de acogimiento y el agresor no se detiene porque no existe denuncia, claro, se va a dedicar a buscarla. Claro, el tema está en que es importante la denuncia. La denuncia es muy importante. Básica. ¿Por qué? Porque a través de una denuncia, luego el juez o la jueza determinará o establecerá unas medidas, una medida en las que habrá alejamiento, una medida en las que él pierda la guardia y custodia de los niños. Tenemos también que pensar, y esto sí es un mensaje que esta mañana era contundente a la hora de decirlo, que el sistema judicial tiene que ser sensible y aplicar la ley de violencia. Los menores son víctimas de violencia directos. Son víctimas directos, ¿por qué? Porque en el momento que viven expuestos a violencia de género tienen dos posibilidades: o repetir los estereotipos que están aprendiendo, que muchos lo repiten, o ser víctima y ser víctima directa incluso de su padre. Y estamos viendo que hay huérfanos, los huérfanos, cuando un hombre mata a su mujer o a su esposa o a su pareja y deja a los niños sin madre, esos hijos son víctimas directas, se han quedado sin madre por un asesinato, o incluso han llegado a matar a los menores por hacerle daño a la madre. Por tanto, los menores son víctimas de violencia. Y yo le pido al sistema judicial, a los jueces, que se aplique la ley de violencia y que se retire la patria potestad. Lo que no llegamos a entender es que si hay una persona, que lo hemos estado comentando antes, Paqui, que
es una persona violenta que va por la calle y agrede a cualquier persona porque a él en ese momento se le ha puesto en su cabeza, no me gusta esta persona, o me ha dicho algo que no me gusta, o me da la gana de darle un golpe. En cambio, si se lo da a su esposa, vemos, o a su pareja, vemos que no se le está castigando con la severidad que se le está castigando, por ejemplo, a una persona fuera de la calle, porque es que es fuerte que a tu propia familia la agreda. Un hijo que no se le pega, porque muchos niños dicen, mi padre le pega a mi madre, pero a nosotros no, la minoría, muy pocos son los que no pillan también los niños, pero el hecho de ver eso ya es un maltrato psicológico. ¿Por qué los jueces no aplican esto? ¿Están ellos acostumbrados a que exista esta sociedad machista y ellos no quieren dar el primer paso porque a lo mejor hay muchas críticas o están en el candelero porque han hecho estas sentencias que luego van a ser, esas sentencias luego se van a coger otros jueces para dictaminarlas, que eso es lo que suele pasar? El problema es que vivimos en una sociedad machista y en una sociedad patriarcal. Y yo creo que nos falta muchísimo para trabajar en lo que es la sensibilización de todos los ámbitos, de todos los profesionales y sobre todo la complicidad de toda la sociedad. No es que se castigue más a un hombre que robe en un supermercado o a una persona que agreda a otra en la calle que a un hombre que agreda a su pareja, pero sí se recogen los medios de otra manera. Si la sociedad castiga más a esa persona que le ha pegado, que ha provocado una pelea en mitad de la Rambla, por ejemplo, que aquel hombre que en su casa, en un ámbito familiar, está ejerciendo la violencia todos los días. Entonces yo creo que ahí la responsabilidad la tenemos toda la sociedad y la tenemos desde el ámbito más privado, yo como persona, como vecina, como familia, y hasta en nuestro ámbito más extendido, el profesional. Como periodista tú tienes una obligación respecto a la violencia de género, en la lucha de la violencia de género. Los médicos tienen una obligación a la hora de detectar la violencia de género y de actuar, la fuerza y seguridad, los políticos, las administraciones, en el ámbito educativo fundamental. Paqui, me gustaría que le dijera a nuestros oyentes, tú que estás viviendo esto, que eres coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, que estás viendo todos los días muchísimos casos, si el hándicap que dicen que esto pasa solo en las capas bajas de la sociedad, en la incultura, ¿es real? No. Además yo me cabreo mucho cuando me dicen esto, me enfado mucho, porque hay un ciclo de violencia que se repite. En todos los casos se repite el mismo ciclo, es decir, el hombre empieza a controlar a la mujer, empieza a insultar, pide perdón, agrede, pide perdón. Siempre el ciclo se repite en todos los casos, pero el perfil de mujer víctima de violencia no es el mismo. Hay mujeres víctimas de violencia que pueden ser maestras, mujeres que están desempleadas, mujeres que no tienen formación académica, profesoras de universidad, psicólogas, niñas con 16 años, aunque no lo creamos, que en esta generación, en el siglo XXI, todavía haya niñas con 16 años, 15, 13, niñas pequeñas que están sufriendo la violencia de género. Respecto a las mujeres adolescentes, que es verdad que hay una preocupación, sobre todo por el gobierno andaluz, en el tema de la violencia en la adolescencia, sí hemos puesto en marcha un programa de atención psicológica a mujeres menores de edad y orientación a la familia. Y me sorprende porque cuando llamamos a la familia y les damos las pautas para tratar a las niñas, resulta que los padres y las madres se sorprenden porque sí han notado un cambio de comportamiento en su hija, pero piensan que puede ser provocado por las nuevas tecnologías, porque han dejado de estudiar, porque tienen problemas con la comida. Sin embargo, en el último problema... Lo último que se le ocurre es que están siendo maltratadas. Violencia de género, y aquí tiene mucho que ver por las series que van dirigidas a la adolescencia, los libros de la adolescencia, las redes sociales. Las redes sociales en las nuevas tecnologías son el vehículo, la herramienta del siglo XXI, y es una difusión y nos abren un campo de comunicación las nuevas tecnologías, pero necesitamos formarnos en ellas, porque lo mismo que tienen unos resultados positivos, también dejamos en manos de personas de jóvenes que aún no han formado su personalidad, unas herramientas que pueden acceder
a todo lo indecible. Entonces creo que es un tema que necesitamos formación en la familia. Este detalle es digno de mencionar. Resulta que los prototipos son idénticos, es decir, hay mujeres maltratadas que cuando van a ver a la psicóloga al Instituto de la Mujer, pues ya dicen lo mismo que otra. Hay un prototipo. Lo que sí es verdad lo que has dicho tú, Paqui, lo que le confunde a la mujer es que después de pegarte o después de rebajarte o de insultarte, luego te dice que te quiere y que te pide perdón y que tú lo llevas a ese extremo. ¿Cómo puede llegar a enamorarse la mujer de esa persona que se lo cree y lo perdona, lo excusa y volver a empezar? ¿Por qué no se enamora en ese momento? Ella ya se había enamorado. Yo cuando hablamos de violencia de género en las asociaciones o en los institutos, siempre empiezo por el mismo sitio. La historia es que una persona, un hombre y una mujer se enamoran y claro, no conocen la parte negativa de ni uno ni otro. Conforme esto, el primer día no te dan un bofetón, esto va creciendo conforme va pasando el tiempo. Y sobre todo cuando se casan, algunos sí es verdad que la misma noche de boda ya le pegan una buena paliza para decirle, a partir de ahora ya sabes que el que manda soy yo, que eso han contado mucho en muchos casos. Sí, pero la violencia va creciendo con el tiempo, va siendo gradual, piden perdón para que ella, llega un momento que ellas piensan que se lo han merecido. Sí, claro. Pero Carmen, fíjate que yo hablo mucho de violencia, como tú decías, que estoy muy en contacto de la violencia. Diariamente. Pero si tengo que aprovechar las cámaras de hoy, es decir que hay miles de mujeres que salvan su vida. Eso es de lo que vamos a hablar. Salvan también su vida y salvan la vida de su hijo. Y que recuperan una vida que se merecen, normalizan su vida. Y aunque el proceso judicial es largo, es fuerte, es duro, piensan que nunca van a salir de esa pesadilla, cuando salen de la pesadilla, cuando tienen un trabajo, cuando se incorporan a la vida laboral, cuando son independientes y cuando se vuelven a enamorar y conocen a otro hombre, ya tienen más cuidado. Entienden que se merecían otra vida mejor y que la persona culpable de su pesadilla era su pareja. Yo he asistido a varias charlas vuestras y yo recuerdo que decían que esto era como cuando tienes que enfrentarte a una operación. La operación no es agradable, tienes que pasar por un preoperatorio, luego tienes que pasar por la operación, luego por una recuperación y eso es muy duro. Pero una vez que te han quitado la enfermedad, pues te viene la alegría y la satisfacción de haberte operado, ¿no? Esto es parecido, ¿no? Al principio sabes que te va a enfrentar a algo muy duro, pero como tú has dicho, miles de mujeres están saliendo. Lo que sí también creo que es importante, Paqui, es que digamos cómo detectar ahora mismo, aunque vamos a hablar que es muy importante, todo este proceso, que hay montones de mujeres que han salido de él, me gustaría que tú mandaras un mensaje de prevención, cómo detectar si están ya en un periodo que puede estar delante de un maltratador. Eso sí me gustaría que tú comentaras, aunque fueran 2 o 3 datos, para que la persona esté atenta y diga, yo tengo sospechas, pero no estoy segura. ¿Qué datos serían los que tú dirías que son Bueno, cuando claves? hay agresión física es evidente que ahí hay un maltrato. Cuando hay una agresión psicológica, cuando existe un control, un miedo por parte de la mujer, cada vez que escucha las llaves, o cada vez que entiende que ya es la hora de que él llegue a casa, cuando existe un miedo que le impide pensar por ella misma, que le impide enfrentarse, que solo piensa qué es lo que le gustaría a él en ese momento encontrarse, la comida hecha, los niños que no molesten, cuando existe ese miedo, porque alguien las controla, cuando existe insulto, cuando existe rebajación de la persona, de que tú no sirves para nada, cuando eso es continuado, cuando eso empieza a aflorar en la relación, ahí hay indicios de violencia de género. Y también es más fácil cortar en la primera fase, porque la violencia nunca va a menos, la violencia siempre va a más. La violencia psicológica pasa a la física, y cuanto más avanzamos en el proceso, la física es más fuerte. Y sí, yo pienso, y yo tengo 3 hijos y yo no tengo dónde ir y yo no tengo trabajo
y este hombre el sostén de mis niños, ¿para dónde tiro? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Pues yo le diría que necesita salir de ahí. Que necesita salir de ahí porque realmente eso no es ni vida para ella ni vida para su hijo. Que la Administración Pública, que la Junta de Andalucía tiene un servicio integral de acogimiento para ella y para sus menores. Que existen programas especiales de empleo en la formación para mujeres víctimas de violencia. ¿No crees tú que si una vez ellas encuentran trabajo se les soluciona el 90% de los problemas? Porque así encontrarían ellas independencia económica y podrían separarse de esta persona. Carmen, yo creo que la crisis, bueno, la situación laboral que tenemos, la crisis económica en la que estamos viviendo, está empeorando las relaciones de pareja, pero no creo que esté haciendo que aumente la violencia de género. Lo que sí hay es que si yo no tengo trabajo y dependo económicamente de mi pareja, en el caso de que decida separarme o divorciarme, y esto no quiere decir que todos los divorcios sean la causa de violencia, claro. Me lo voy a pensar más porque no tengo una independencia económica ni posibilidad de encontrar trabajo. Pero cuando hay violencia de género, realmente el tener un trabajo no te facilita que decidas abandonar la pareja. Es verdad que si no tienes pareja, si no tienes empleo, pues pues, un obstáculo añadido. Pero yo el mensaje que aprovecho es que hay una administración que tiene en agenda política la erradicación de la violencia de género, como es la Junta de Andalucía, y la creación de recursos necesarios para el apoyo y para la recuperación y la atención integral de las víctimas de violencia, y así lo estamos haciendo. Por tanto, si viven una situación de violencia, tienen que salir de la casa, tienen que hablar con los especialistas, tienen que poner la denuncia y se les facilitará todos los recursos necesarios para que su hijo y ella empiecen a crearse, a describirse, a dibujarse una vida normalizada. Y este programa tan bonito que dice Recurso para las Víctimas, Protégete y Protégela, está ya en marcha, ¿no? Es un programa que yo creo que el eslogan Protégete y Protégela, de aquí estamos implicados todos. Yo me tengo que proteger en primera persona, pero también si hay alguien que sabe que yo tengo una situación de violencia de género, tiene que protegerme. ¿Cómo me tiene que proteger? Creando un apoyo, una red familiar, una red de amistad, que yo me sienta segura y que puedan tenderme la mano y llevarme, si es necesario, a las administraciones que prestan este servicio. Fíjate, me ha impactado mucho que en el Instituto Andaluz de la Mujer, en Almería, durante el primer semestre del año, se haya atendido un total de 7.071 mujeres, que no todas de ellas eran violencia de género, pero ¿tantas mujeres llegan a acercarse a vuestro instituto para que le deis ayuda? Es que el Instituto Andaluz de la Mujer realmente es una gran institución. El instituto no solo trabaja en violencia de género, que hay un gran número, muchas personas, muchas mujeres que están siendo atendidas, pero es que el Instituto Andaluz de la Mujer, yo siempre que lo describo como una moneda, y tiene doble cara. La cara de atención a las mujeres víctimas de violencia y la cara de la igualdad. Y la cara de la igualdad es que tenemos muchos programas para trabajar por la igualdad, porque la violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad de esta sociedad. Decíamos que era una sociedad machista y una sociedad en la que la mujer está colocada en un eslabón, en un escalón más abajo del hombre, en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, económico, en representación. Entonces, trabajamos, por eso tenemos tantas usuarias, porque tenemos programas de empleo para mujeres universitarias, programas de empleo para mujeres en el ámbito rural, programas de empleo para mujeres que quieren emprender, programas de empleo de redes entre emprendedoras y empresarias ya consolidadas. Tenemos un programa de coeducación en el que hacemos formación todos los años a profesionales de la educación, a familias, a AMPA. Tenemos un programa para el movimiento asociativo de mujeres que es importantísimo, donde se atienden a muchísimas mujeres, y quiero destacar que aquí en la provincia de Almería en este último año se han creado asociaciones de mujeres jóvenes y hay que hacer un pacto intergeneracional en las asociaciones de mujeres. Las mujeres con experiencia en el movimiento asociativo tienen que ceder
el paso a las jóvenes, y las jóvenes tomar la alternativa para que hagamos un pacto intergeneracional, porque no podemos bajar la guardia. Y estamos viendo que en el tema, por ejemplo, de la ley del aborto, el otro día vi yo el documental del Tren de la Libertad, eran abuelas actuales que en los años 70 ya se manifestaron por el derecho a decidir de la mujer, y actualmente se tienen que volver a manifestar, y ya no son por ellas, ya es por sus nietas. Entonces ahí tiene que haber un proceso intergeneracional, y en eso estamos luchando, y por eso estamos trabajando, y por eso animo a que todas las mujeres que tengan una idea de proyecto, una mujer que tenga necesidad de formación feminista, o que tenga un tema importante de cómo crear alguna asociación, o de cómo acceder, ¿no? cómo acceder al instituto para ser ponente o para recibir la formación. Las puertas del instituto están abiertas, y nosotros explicaremos dónde está nuestro recurso, y donde llegue el límite ha llegado. Claro. También hay mujeres que vienen ofreciendo los proyectos que realmente no somos la administración competente en ello, pero que las puertas están abiertas, y que todas las profesionales del instituto están a la disposición de la mujer almeriense. Te damos la enhorabuena, Francisca. Paqui, para los más conocidos, Paqui, te damos la enhorabuena, estás haciendo una labor extraordinaria, sobre todo en la sensibilización, que necesitamos la sociedad mucha sensibilización. Me gustaría también que vieras lo que opina la gente sobre si algún día se terminará esta violencia de género. Vamos a escucharla, si te parece. Vamos. Por supuesto, yo creo que debemos de tener fe y de creer que debemos de aspirar a eso además. El problema fundamental es la educación. Si desde jóvenes se nos educa en la igualdad, en la unión, en el diálogo, yo creo que es posible erradicar la violencia de género. Ha habido muchas otras cosas, otros problemas sociales, como esta lacra de la violencia de género, que se han creído que eran difíciles de combatir y se han logrado reducir muchísimo, incluso eliminar. Yo creo que debemos de atender a eso, y de que con fe y sobre todo con educación y cultura podremos conseguirlo. No habiendo hombres machistas, y en la sociedad en la que nos encontramos, en que la mujer a ciertos niveles está infravalorada, pues no, pienso que no. Tenemos que cambiar de cultura y evolucionar. Una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que debería ser. Yo lo veo muy difícil, pero la lucha tiene que seguir hasta conseguirlo, pero no le podría decir si lo creo o no lo creo. Lo espero. Yo creo que en nuestra vida diaria está muy subestimado la educación en emociones, y la educación de ponerse en el lugar del otro, escuchar, analizar situaciones, poner palabras a nuestros sentimientos. Yo creo que no se aprende de lo que se dice, sino que se aprende sobre todo de lo que se ve, y de cómo observamos que son las relaciones constructivas entre las personas. A mí eso me parece lo esencial, que demos los discursos teóricos que haga falta dar, pero sobre todo que mostremos modelos de comportamiento, y que eduquemos en sentimientos, y eduquemos en la emotividad, y eduquemos en la empatía y en el diálogo. Y eso hay que educarlo y practicarlo. Y en esa práctica es donde se aprende, ¿eh? Cuando uno aprende a respetar, a dar las gracias, a sonreír al otro, a escucharle, a valorarle, sean cuales sean sus necesidades, eso es la igualdad de género. Y a un niño no hay que decirle que una niña es mejor, es que lo ve y se valora. Y yo creo que la educación emocional es la gran olvidada de nuestro sistema, y la que hay que apostar. Yo confío mucho en el futuro. Y yo creo que, bueno, mi deseo es que de alguna manera la violencia de género se erradique. Es cierto que la sociedad en la que vivimos, pues estamos poniendo parte para que eso ocurra, y en esto yo creo que tiene mucho que ver la educación de los pequeños, de los jóvenes, y es verdad que se han hecho muchos avances, pero queda muchísimo todavía. Bueno,
¿Qué nos dice la gente de Almería? Aquí más o menos lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues la clave es la educación, que queda mucho que hacer, hemos avanzado y sobre todo la complicidad de todo el mundo para luchar la violencia. Hay que darse la mano los hombres y las mujeres, esto no es una lucha solo de mujeres. Pues Almería Contigo, este programa está con el Instituto de la Mujer. Si necesitáis cualquier publicidad de algo, algún anuncio, poneros en contacto con nosotros, que nosotros en Indalo Televisión estamos muy concienciados con este tema y lo que queremos es que todo el mundo viva en paz, que todo el mundo se quiera, tanto si es hombre como si es mujer, y que los niños, que son los más sensibles, pues no tengan que ver a veces esas escenas tan desagradables. Pues que como gracias. te volvemos a decir, que bienvenida y que ha sido un placer tenerte aquí. Un placer mío estar aquí con vosotras. Bueno, ahora si les parece bien vamos a unos momentitos a publicidad, porque estuvimos, ya saben que Almería Contigo va a todos los pueblos de Almería, porque esta televisión se ve en casi toda la provincia, nos queda un trocito en el Levante, pero estamos en ello. Y fuimos a los Albaricoques, que allí se hizo una reproducción de La muerte tenía un precio, porque es el 25 aniversario de la muerte de Sergio Leone. Así que vamos unos momentitos a publicidad y volvemos con ustedes enseguida.